Bueno, esta va a ser larga porque la idea es cerrar con las leyes de Newton y mostrarles aplicaciones y lo que necesitan para resolver los problemas de la práctica 4, ¿sí? Vamos a activar esto. Bueno, recordamos lo que tenemos hasta ahora. Tenemos el primer postulado de Newton que nos define cuál es el tipo de observadores para los cuales nosotros vamos a describir nuestra física, ¿no? ¿Para qué tipos de observadores van a valer las leyes o los postulados que siguen, ¿no? El 2 y el 3. Y va a ser para este tipo de observadores que vamos a describir cómo se aplican esas leyes. El observador inercial, entonces, va a ser aquel que, ante una partícula libre de fuerzas, la vea con velocidad constante o aceleración nula. ¿Sí? Eso es un observador inercial y es para el cual van a valer los siguientes postulados. El segundo, ya lo habíamos visto, que para un observador inercial, el cambio en la cantidad de movimiento de la partícula, ¿sí? Recuerden que este vector P era la masa por la velocidad, o sea, es algo que va con la velocidad. Si la masa es constante, el cambio en P es m por el cambio en v, o sea, en la velocidad, y eso es la aceleración, o sea, m por la aceleración. Eso también contempla el caso de que varíe la masa. Bueno, entonces el cambio en la cantidad de movimiento va a ser igual a la resultante de todas las fuerzas, o sea, la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre la partícula. ¿Sí? Todo esto es vectorial, recuerden. Entonces, el cambio en la cantidad de movimiento se va a dar en la dirección de la resultante. ¿Sí? Antes de terminar con esto, ya lo usamos, igual lo usamos, de hecho, para el anterior, sin decirlo, algo que a veces parece trivial, pero no siempre se cumple y que es fundamental. Quiero hablar del principio de superposición. Es esta idea de que si yo tengo varias interacciones sobre mi partícula, puedo analizarlas de a una, ver qué efecto genera cada una y después para saber el efecto general sumo los efectos de cada una. Bueno, eso que parece en principio medio intuitivo no es siempre así. Hay sistemas como los sistemas no lineales donde esto no ocurre, los sistemas caóticos, bueno, la atmósfera es un sistema típico y algunos sistemas mecánicos complejos, pero la atmósfera es el típico sistema donde esto no se cumple. Si yo no puedo separar las interacciones de a una, ver qué hacen y después sumar los resultados para ver cuál va a ser el resultado total. ¿Sí? Eso no lo puedo hacer. Las funciones o el tipo de relaciones que sí cumplen esto son las respuestas lineales, o sea, las funciones lineales en algún punto, aunque es un poco más general, que cumplen esas funciones. Bueno, que la función evaluada en A más B es igual a la función evaluada en A más la función evaluada en B. Eso es una de las cuestiones, es lo que acabamos de decir, ¿no? Yo puedo separar las interacciones y sumar los efectos, ¿sí? F evaluado en A es, lo que es el efecto de A, F evaluado en B es el efecto de B, yo quiero saber el efecto de A más B, bueno, sumo el efecto de A más el efecto de B. Bueno, eso no es trivial, insisto, se llama principio de superposición y cuando no vale la vida se complica bastante. Y lo otro es que, bueno, si a una interacción proporcional a la original, ¿sí? Algo que es un número por la original, por A, yo tengo una respuesta proporcional a la original. ¿Sí? Si la función evaluada en alfa por A es alfa por la función evaluada en A. O sea, si yo duplico A, ¿sí? Evalúo la función en 2A, el resultado me va a dar dos veces lo que me valió cuando evalué en A. ¿Sí? Bueno, eso, las funciones lineales es trivial que lo cumplen, pero es algo que vamos a usar justamente, por ejemplo, en la segunda ley cuando decimos que podemos estudiar el efecto de cada fuerza por separado, ¿sí? Y después sumar los efectos y así encontrar el efecto final. Bien, eso, insisto, en general a veces no se lo menciona porque se da por sentado, pero no siempre vale y cuando no vale las cosas se complican. Bueno, vamos a ver qué pasa si tenemos un universo de dos partículas. Hay solo dos partículas en el universo. A y B están y un sistema de referencia inercial desde las que la observamos y las observamos en reposo. Bien, dadas estas dos partículas, el espacio es isotrópico, es igual para todos lados, entonces hay una sola dirección especial, ¿sí? En este espacio. Es la dirección que une las dos partículas, porque después las otras son todas iguales, digamos, no tengo por qué elegir una dirección que no sea esa. ¿Sí? Es la única dirección, la única línea que yo puedo trazar sin que sea arbitraria es la que une las dos partículas, porque después sí puedo trazar otras, pero pues, en realidad no tienen nada de especial. Esta es la única especial, porque es la única línea que
Es la única dirección que une las dos partículas. Bueno, entonces la interacción, estamos suponiendo que estas partículas interactúan, ¿sí? O sea, se hacen fuerzas, ¿sí? B le hace una fuerza A y A le hace una fuerza B. Bueno, si las partículas están en reposo, vamos a suponer entonces que esas fuerzas que se hacen tienen que estar sobre esta línea, ¿sí? Porque es la única dirección especial que hay en el espacio. No tendría razones para estar en cualquier otra dirección. ¿Y por qué van a estar a 90 grados de esto si esa dirección es tan especial como estar a 45, ¿no? Bueno, entonces vamos a suponer que van a estar sobre esta línea. Y además, la fuerza que le hace B a A y la que le hace A B, ¿sí? Tienen que cancelarse. ¿Por qué? Porque si no se cancelaran, yo sumo sobre el conjunto, ¿sí? Supongamos que ahora mi sistema es la partícula A y la partícula B, todos juntos, que están ahí. Y si no se cancelan las fuerzas internas, o sea, las fuerzas que se hacen entre los pedazos de mi sistema, voy a tener una resultante. Y si tengo una resultante, ¿qué tengo? Tengo aceleración. Entonces mi sistema se aceleraría. Estas dos partículas empezarían a acelerar en alguna dirección. Pero ya habíamos dicho que si estamos en un sistema inercial, la única forma de que un sistema se acelere o una partícula se acelere es si se le está aplicando una fuerza externa. Y como mi universo tiene dos partículas, no hay ninguna otra fuerza externa. No hay nada que le aplique de una fuerza externa. Nada las puede acelerar. Porque no hay nada que actúe sobre ellas. ¿Sí? Entonces, necesariamente las dos fuerzas estas se tienen que cancelar. O sea, no solo tienen que estar en la misma dirección, sino tienen que ser iguales y opuestas. ¿Sí? Esto que les digo, entonces, es una manera de llegar a la tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción, ¿no? Que dadas dos partículas que interactúan, las fuerzas que se ejercen tienen que ser iguales y opuestas. Y en particular, en los casos que vamos a estudiar en esta materia, además están sobre la misma línea, como vimos antes. No necesariamente tienen que estar sobre la misma línea. Acuérdense que los vectores pueden ser iguales y opuestos, pero estar sobre líneas distintas, ¿sí? Pero estas en particular están sobre la misma línea cada vez que las apliquemos en nuestros casos que son de contacto y la gravitatoria. Em, bueno, esa es la tercera ley de Newton y conste, primero esto, no cometan el error, esta es la fuerza que B le hace a A, esta es la que A le hace a B, esta se aplica sobre A, esta se aplica sobre B, la reacción y la reacción nunca se aplican sobre el mismo cuerpo, ¿sí? Sobre la misma partícula al menos. A menos que yo las considere como esas dos partículas formando otro cuerpo, otro sistema. Entonces esas dos pasan a ser fuerzas internas y se van a cancelar. Pero si no, si yo estoy separando estos dos entes, F y menos F no se van a aplicar sobre la misma partícula. ¿Sí? Esta se aplica sobre A y esta se aplica sobre B. ¿Sí? Como en este ejemplo donde una persona empuja una pared, la persona empuja la pared con la fuerza roja y la pared empuja a la persona con la fuerza verde. ¿Sí? Estas dos fuerzas no se aplican sobre el mismo objeto. Y cuanto más fuerza hace la persona, más fuerza le hace la pared a la persona también, porque tienen que ser iguales y opuestas. Y fíjense entonces que si no sobre esta persona solo se aplica la fuerza que le hace a la pared, esta persona tiene que acelerar hacia atrás. Porque hay una sola fuerza sobre esta persona y es la que le hace la pared. Si tengo peso y tengo roce contra el suelo, bueno, ahora ya vamos a ver cómo actúa eso, pero entonces por eso yo puedo empujar la pared sin irme hacia atrás. Pero si no hubiera ninguna otra fuerza, si estoy sobre una pista de hielo y si el peso está cancelado por el piso, entonces en este eje, por ejemplo, tendría solo la fuerza verde que le hace la pared a la persona se deslizaría hacia atrás. Si ustedes están en una pista de hielo y empujan una pared, ustedes se aceleran en el sentido opuesto al que empujan. ¿Sí? Pero recuerden, nunca apliquen la acción y la reacción sobre la misma partícula. Si la acción se aplica sobre una partícula, la reacción se aplica sobre la otra partícula. ¿Sí? Tienen que estar siempre juntas, o sea, si está una, siempre sí o sí tiene que estar la otra, pero si la acción es la fuerza que la persona le hace a la pared, la reacción es la fuerza que la pared le hace a la persona. ¿Sí? Entonces, a menos que yo junte todo este sistema en uno solo, no los voy a sumar sobre el mismo punto, sobre el mismo cuerpo. Otra aclaración, las leyes de Newton son postulados. ¿Qué significa que son postulados? Que son cosas que yo asumo como ciertas, después de las cuales yo saco conclusiones, y después veo si mis conclusiones concuerdan con la realidad, con la naturaleza, perfecto, mis postulados sirven y los puedo seguir usando. Ahora, si mis conclusiones no concuerdan con la naturaleza, tendré que tirar esos postulados. Pero los postulados no se demuestran. ¿Sí? Son cosas que yo asumo como ciertas para arrancar y
Después veré si me equivoco o no, ¿sí? A raíz de las conclusiones que saque. Entonces no se llega a los postulados, se sale de los postulados. Por lo cual esta deducción previa que yo hice de las leyes, tanto de esta como de las anteriores, de la anterior, porque la primera es una definición, son solamente para que a ustedes les resulte un poco más natural llegar a ellas. Pero en principio no tengo por qué demostrarla, digamos, hacer que parezca natural. Las puedo asumir como ciertas y a partir de eso sacar conclusiones y después ver cómo me va. ¿Sí? Pero lo aclaro porque yo lo hice medio artificialmente para que resulte más o menos natural llegar ahí en base a su experiencia personal. Bueno, ya lo habíamos presentado a esta, pero vamos a ir con más detalle, ¿no? En este librito, un poco importante para la historia de la humanidad, Don Newton no solo planteó sus tres leyes de movimiento, sino que planteó la ley de gravitación universal, que es la ley que rige la fuerza por la cual se atraen todas las cosas que tienen masa. ¿Sí? Primero eso, se atraen, la fuerza gravitatoria es solo atractiva, ¿sí? No es repulsiva. La fuerza eléctrica, por ejemplo, puede ser atractiva o repulsiva, la gravitatoria solo es atractiva y ocurre entre cualquier par de partículas con masa. Solo que, como vimos acá, la fuerza es igual al producto de las masas de las dos partículas dividido la distancia que las separa al cuadrado, va en la dirección del vector que las une, así que va de una hacia la otra, y está multiplicado por una constante g que es muy pequeña, muy pequeña. Ahora vamos a ver el valor. Eso hace que esta fuerza solo se manifieste cuando al menos una de estas dos masas es muy grande. Porque esto va por 10 a la menos 11. Entonces, para que sea una fuerza que se sienta, alguna de estas dos masas tiene que ser muy grande, onda planeta, satélite. ¿Sí? Por eso el edificio de enfrente de mi casa no me está atrayendo. Sí, me está atrayendo, realmente. Yo no lo siento, porque esta constante es muy pequeñita. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver al peso o a la fuerza gravitatoria solamente cuando alguna de las dos masas al menos sea muy grande. Y bueno, ¿qué dijimos? Que va con el inverso de la distancia, que va en la dirección del radio vector que las une, ¿sí? Y que bueno, como dijimos recién por tercera ley, la fuerza 1, que es la que M1 siente debido a M2, es igual y opuesta a la fuerza 2, que es la que M2 siente debido a, M1. ¿Sí? Poner esto acá es básicamente la tercera ley de Newton. Es aplicar la tercera ley de Newton. ¿Sí? Bueno, Newton de hecho lo estimó más o menos al valor de la constante, dijo, bueno, tiene esta pinta, pero la constante tiene que ver más o menos esto, pero nunca hizo un experimento. Para determinarlo fue Henry Cavendish, quien en 1798, o sea, bastante después de haber muerto Newton, hizo un experimento con un péndulo de torsión. Algún día, capaz que en Experimental 2 se lo explicamos, pero si no, se puede leer por ahí. Es bastante engorroso el experimento. Hay un péndulo de torsión colgando ahí en el anfiteatro, lo vamos a mirar. Y él llegó a la primera aproximación buena de esta cantidad, que hoy ya se tiene medida con esta resolución. O sea, este es la incerteza, ¿no? Después lo van a aprender en experimental, pero esto dice que yo tengo que sé que esto vale este valor, más menos 15, acá en estos últimos dos dígitos, por 10 a la menos 11, muy chiquitita. Por eso los experimentos son tan difíciles y engorrosos. Y por eso es la constante universal que menos se conoce, o sea, se sabe con menos decimales, porque es muy difícil de medir. Bueno, y la unidad sale de que acá es una masa, acá es una masa, acá es una distancia al cuadrado, o sea, acá te queda masa al cuadrado, acá distancia al cuadrado, y esto me tiene que dar en newtons, así que es newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Bueno, esta es la ley de gravitación universal. Ahora, en la mayoría de los problemas que vamos a ver ahora, nosotros estamos estudiando partículas en la proximidad de la Tierra. Entonces, aplicando la ley de gravitación universal a una partícula en la proximidad de la Tierra, ¿qué tenemos? Vamos a aprender en física 2 que, una esfera maciza de materia se comporta gravitatoriamente como si toda su masa estuviera concentrada en un punto en el centro de la esfera. ¿Sí? Entonces, la distancia entre nuestras partículas puntuales va a ser la distancia entre la partícula que yo estoy estudiando y el centro de la Tierra. ¿Sí? Eso cuando estoy afuera de la Tierra, la veo como si, digamos, gravitatoriamente es como lo mismo que hubiera un punto con toda la masa de la Tierra en el centro de la Tierra. Entonces, la distancia que me interesa a mí, para aplicarla a la ley de gravitación universal, ¿sí?
y calcular la fuerza que la Tierra le hace a la partícula, o sea, el peso, es lo que yo voy a llamar peso, es la fuerza que la Tierra o el planeta satélite donde yo esté parado me hace, ¿sí? Entonces es la constante por una de las masas, que es la masa de la Tierra, por la otra, que por conveniencia de notación la voy a poner acá afuera, pero es lo mismo, está multiplicando, ¿sí? Por el radiovector, el versor, en la dirección del versor, ¿sí? Esto es lo que le da la dirección al vector, dividido la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia es? Bueno, la distancia entre el centro de la Tierra y la superficie de la Tierra, más la altura por sobre la superficie a la que yo esté. Si estoy a 10 metros del piso, bueno, al radio de la Tierra le tengo que sumar 10 metros. Si estoy sobre el piso, le tengo que sumar 0. Bueno, ahora qué pasa, claro, las alturas, recuerden, la Aconcagua tiene como 6.700 metros, o sea, 6,7 kilómetros. Estar parado en el Aconcagua es al radio de la Tierra sumarle 6,7 acá, ¿no? Y eso es cambiar un milésimo la distancia, ¿sí? Entonces, en las distancias en las que nosotros nos movemos, en las que se mueve la humanidad dentro del planeta Tierra, ¿sí? Esta altura en general es despreciable respecto al radio de la Tierra. De nuevo, si estoy en el Aconcagua es apenas un milésimo, de ahí para abajo es seguro que la puedo tirar, digamos, puedo despreciarla, puedo no tenerla en cuenta y el número no me va a cambiar mucho, ¿sí? Entonces, considerando que las alturas que solemos manejar, o sea, en la cercanía de la superficie de la Tierra, eso es mucho más chico que el radio de la Tierra, yo puedo ignorar esta h y lo que me queda acá abajo es el radio de la Tierra al cuadrado. Bueno, todo eso, de nuevo, la constante, la masa de la Tierra arriba, dividido el radio de la Tierra al cuadrado en la dirección del radio, por mi masa, ¿no? Estaba acá arriba, yo la saqué un poquito del costado para que me quede notación. Si ustedes hacen esta cuenta, lo que les queda acá es el vector g, que llamamos aceleración gravitatoria, y que vale 9,80 tanto metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Si hacen esta cuenta, con la masa de la Tierra acá, que la tienen acá, el radio de la Tierra acá, que lo tienen ahí, les va a dar, y la constante de gravitación universal, que la tienen acá, les va a dar 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración gravitatoria. ¿Sí? Por eso, ya lo habíamos dicho, todos los objetos que vamos a considerar, si están cerca de la Tierra, o sea, a una altura h del piso despreciable respecto al radio de la Tierra, bueno, van a tener la misma aceleración gravitatoria. Si estoy en la Estación Espacial Internacional, ahí ya tal vez no sea tan despreciable, ¿sí? La altura y ya tengo que meterla en este cálculo y no me dé 9,8. Bueno, a esto le llamamos masa gravitatoria, o sea, la masa que me dice qué tan sensible es mi partícula, la cantidad que me dice qué tan sensible es mi partícula al campo gravitatorio, o sea, o a la atracción gravitatoria. Bien, toca mencionar entonces el famoso principio de equivalencia que yo les conté en la clase pasada. Si tenemos dos cantidades hasta ahora, ¿no? Una masa que es la que está en la segunda ley de Newton, que me dice cuánto me cuesta acelerar la partícula, ¿sí? Que es habíamos dicho, era la relación entre el módulo de la resultante y el módulo de la aceleración, ¿sí? Esa cuenta que me dice cuánto Newton por metro por segundo al cuadrado necesito yo para acelerar mi partícula, eso lo llamamos masa inercial, porque esa ley se llama ley de inercia, y recuerden que la inercia es esa propiedad, que es básicamente la masa de la materia, de resistirse a cambiar su estado de movimiento. Bueno, si a esa le llamamos masa inercial y a la que vimos recién, a esa m que vimos recién, que es la que me dice qué tanto me atrae la Tierra, le llamamos masa gravitatoria, ¿sí? Vamos a suponer que son dos cosas distintas a priori, porque al principio son dos leyes distintas. Aplicamos la segunda ley a un objeto cayendo, ¿no? Tengo un objeto en caída libre, o sea, la única fuerza que se aplica sobre el objeto es el peso del objeto. Bueno, en ese caso, entonces la única fuerza que hay en mi sumatoria es el peso, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a la masa de mi objeto, la inercial, pues esto es la segunda ley de Newton, por la aceleración que obtenga, ¿no? Perfecto. Ahora, el peso, como ya habíamos dicho en la filmina anterior, no es más que la aceleración gravitatoria, g, por m gravitatoria. Entonces, de este lado lo despliego, entonces tengo que la masa gravitatoria por g tiene que ser igual a la masa inercial por a. ¿Sí? Esto es aplicar la segunda ley de Newton y de este lado escribir cómo es el peso para los objetos que están cerca de la Tierra. Bueno, entonces de acá se ve que si mis masas son iguales,
la aceleración de cualquier objeto es g, ¿no? Porque la A siempre me va a dar g. O al revés, si yo mido que todos los objetos caen con g, ¿sí? Cuando están en caída libre, o sea, sin ninguna otra fuerza aplicada, significa que MI y MG son la misma cosa, son iguales, ¿sí? Y obviamente es un experimento que todo el mundo, digamos, no todo el mundo, pero se ha hecho muchas veces y nunca se ha visto una diferencia, ¿sí? Entonces, eso implica que, por lo pronto, hasta donde sabemos, la masa gravitatoria y la inercial, o sea, la que me dice cómo me atrae la Tierra y la que me dice la Tierra o lo que fuere, y la que me dice cuánto me cuesta acelerarme, son la misma cantidad, y es por eso que todos los objetos caen con la misma aceleración. Porque ya lo habíamos dicho la otra vez, cuanto más masa tienen, más me atrae la Tierra, pero cuanto más masa tiene, también me cuesta más acelerarme. Entonces, como esas dos cosas crecen igual, la aceleración es la misma para las dos, para cualquier objeto, ¿sí? Para cualquier valor de la masa. Muy bien. Bueno, eso fue respecto al peso, que es una de las fuerzas que vamos a ver en la materia. El otro tipo de fuerzas, el único otro tipo de fuerza que vamos a ver en la materia son las fuerzas de contacto, o sea, cuando los objetos se tocan, o en el caso de partículas que son puntuales, cuando coinciden en la posición. Pero bueno, como vamos a ver objetos, si bien los vamos a tratar como partículas, porque a la hora de hacer las cuentas vamos a considerar que todas las fuerzas están aplicadas en el mismo punto hasta que veamos sistemas de partículas u objetos extendidos, por lo pronto vamos a considerar que son un puntito donde se aplican todas las fuerzas. Es, es claro que las fuerzas de contacto se ocurren en las superficies de los objetos, ¿no? Una partícula no tiene superficie, pero bueno, vamos a hacer una mezcla por lo pronto, porque después cuando pongamos el punto de aplicación va a ser en un punto, ya vamos a ver. ¿Sí? Para todas las fuerzas en el mismo, por ahora. Entonces, cuando dos objetos están en contacto, las fuerzas, aparecen fuerzas entre las superficies. Si yo presiono un objeto contra otro, ¿sí? La materia es impenetrable en estos términos, entonces lo que va a ocurrir es que ese objeto yo lo voy a andar presionando uno contra el otro y el objeto en sí va a sentir la fuerza que le hago yo para presionar contra el otro y el otro le va a hacer una fuerza para evitar, justamente, o para evitar, no, que tiende a evitar la interpenetración, o sea, que se meta el objeto dentro del otro. Eso se da, en un modelo más moderno, se da por la repulsión entre los electrones de la materia de la superficie. ¿Sí? Los electrones son cargas eléctricas, están cargados negativamente, se repelen con otras cargas eléctricas cargadas negativamente, como los electrones de la otra superficie. Entonces hay una repulsión electrostática ahí que es la que evita que yo me meta en el otro objeto. Bueno, para nosotros simplemente una fuerza de contacto que se va a dar en la superficie, pero que de todas maneras después nosotros vamos a aplicar en un punto. ¿Sí? Por lo cual, si yo tengo un objeto que intenta meterse dentro de otro, acá, ¿por qué ocurre? Bueno, porque tengo G, entonces tendré el peso del objeto, hará que el objeto se acelere hacia el centro de la Tierra, pero se interpone el objeto B, entonces el objeto A, además del peso, va a sentir una fuerza que le hace el objeto B para decir, no, pará, hermano, no te metas acá adentro. Bien, esa fuerza se llama fuerza de contacto, porque es la que surge del contacto entre las dos superficies, y en principio es normal a la superficie, o sea, está a 90 grados, normal o perpendicular a la superficie. ¿Sí? Si teniendo un cuerpo haciendo fuerza sobre el otro, no tengo, no tiendo, no hago una fuerza externa que tienda a que deslicen las superficies entre sí, o si bien las superficies están tan pulidas que no importa si las hago deslizar porque no interactúan tangencialmente, ¿sí? No hay nada tangencial. Bueno, en ese caso, ¿sí? La fuerza de contacto es solo normal, ¿sí? Solamente es la que evita que se interpenetren los cuerpos. De nuevo, si no tengo tendencia al deslizamiento, o mejor dicho, o simplemente esas superficies son perfectamente lisas, ¿sí? En ese sentido, lo único que se van a hacer es una fuerza normal a ellas para evitar la interpenetración. ¿Cómo se aplica entonces una fuerza de contacto puramente normal? Bueno, acá tenemos un ejemplito fácil de vamos a resolver un problemita, ¿no? Tengo un bloque,
sobre una rampa o un plano inclinado que se le llama. Típicamente, bueno, sé que está G, porque estoy en la Tierra, y me van a dar de dato el ángulo del plano inclinado, o sea, qué inclinación tiene. Entonces yo, por ejemplo, quisiera saber eh, qué aceleración tiene este objeto cuando lo suelto, lo apoyo sobre esa superficie inclinada, que no tiene roce, piense que tiene aceite o que es de hielo, ¿sí? Entonces ese objeto, por experiencia, ustedes saben qué va a pasar, va a tender a deslizar hacia abajo en este tobogán, es un tobogán, básicamente, ¿sí? Bueno, yo le puedo preguntar cuál es la aceleración que se obtiene y qué valor tiene la fuerza de contacto, ¿no? Que va a tener el objeto con la rampa. Bien, como siempre, lo primero es identificar cuántas fuerzas tengo sobre mi objeto. Y como siempre, lo que hay que hacer es decir, bueno, cuántas cosas está tocando mi objeto. Una, la rampa, es lo único que está tocando mi objeto. Así que de fuerza de contacto voy a tener una sola. Y después está, como estoy en el campo gravitatorio de la Tierra, está la gravedad y por ende el peso del objeto. Entonces tendré una fuerza de contacto que, como ya dije, por lo pronto, como esto es perfectamente liso, es normal a la superficie, y un peso, el peso del objeto, ¿sí? Que siempre apunta vertical hacia abajo. Va hacia abajo significa hacia el centro de la Tierra. Bien, en estos problemas lo que me conviene en general es plantar un sistema de referencia paralelo al plano. ¿Por qué? Porque es ahí donde se va a desarrollar el movimiento. Entonces, si yo planto mi sistema de referencia con uno de los ejes paralelo al plano, sé que la velocidad o la aceleración que obtenga van a terminar ocurriendo en ese eje, entonces van a tener una sola componente. Si yo lo podría plantar paralelo al piso, pero ahí todo lo que voy a, digamos, el movimiento, todas las variables del movimiento van a tener las dos cantidades, van a tener componentes en los dos ejes. En general me conviene ponerlo paralelo al plano. Si lo quieren poner paralelo al piso, es lo mismo. La física es la misma, porque es un sistema inercial. Este tiene que ser un sistema inercial. O sea, porque el sistema, el objeto se va a acelerar, pero el sistema no. ¿Sí? El sistema lo dejo plantado en este instante acá, pero después el objeto se puede ir de este lugar. Em, si lo quieren hacer paralelo al piso, lo pueden hacer perfectamente. En general, les conviene, van a ahorrarse un par de cuentas si lo ponen paralelo al plano del movimiento. ¿Sí? Bueno, entonces una vez que identifiqué mis fuerzas y planteé mi sistema, lo único que tengo que hacer es aplicar la segunda ley de Newton, ¿sí? Eh, eje por eje, ¿sí? Porque ya hemos visto que podemos desarmar las fuerzas y todos los demás vectores en estos dos ejes. Entonces, yo sé que la suma de fuerzas sobre mi bloque va a ser igual a su masa por la aceleración, ¿sí? Todo esto vectorial. Bueno, si esto se cumple vectorialmente, se cumple por componentes, entonces yo sé que la suma de fuerzas en X sobre mi bloque va a ser igual a la masa por la componente X de la aceleración, y la suma de fuerzas en Y de mi bloque sobre mi bloque va a ser igual a la masa del bloque por la componente en Y de la aceleración. ¿Sí? Que yo todavía no sé a priori hacia dónde es, no le impuse, y ahora vemos cómo hacemos. Entonces vamos a hacer la cuenta primero en el eje X. La suma de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. ¿Quién tengo en el eje X? Bueno, ¿quién tiene componentes en el eje X? Tengo dos fuerzas, la de contacto y el peso. ¿El contacto tiene componente en el eje X? No, porque es totalmente normal. Y yo puse justamente mi sistema de referencia paralelo al plano. ¿Quién tiene componente en el eje X? El peso. Bueno, una cosa que tiene que aprender es, dado que el dato que le suelen dar es este ángulo, ¿sí? A identificar en estos triángulos quién es teta, ¿no? Hay dos formas, se puede decir, después se los explico bien en clase, sabiendo que estos dos suman 90, cuál de estos tiene que ser teta, pero lo más fácil es imaginarse qué pasa cuando yo hago el plano cada vez menos inclinado. ¿Qué pasa cuando hago el plano cada vez menos inclinado? Los ángulos que se achican, ¿sí? Este peso se va a ir pegando cada vez más a la vertical, que es cada vez más vertical, al eje Y que cada vez más vertical. Entonces el ángulo que se achica cuando yo achico este teta es este, que está acá, y este otro que son iguales, ¿no? Este y este son iguales, ¿sí? Entonces, esos son los ángulos que se achican, así que esos son teta. Sí, después, si quieren, hacemos una construcción geométrica más prolija y más lenta y se van a poder convencer de eso. Bien. Eso. Entonces,
En el eje X que tengo la componente en X del peso, negativa porque está apuntando hacia abajo. Acá, perdón. Negativa solo porque yo elegí mi X positivo a la derecha. Si lo podría haber elegido positivo a la izquierda y no pasaba nada. Bueno, acá es negativa. Es igual a la masa por la relación en X. Que yo no le puse signo y voy a dejar que el signo aparezca solo de cuando haga las cuentas. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo es la componente en X del peso? Bueno, es el valor del peso, que recordamos que es m por la aceleración gravitatoria, por el seno de teta, porque la componente de X es el opuesto a teta. ¿Sí? Así que va con el seno. Y eso es igual a mi masa por mi aceleración. Entonces de acá, trivialmente, limpio la masa y lo que me queda es que la aceleración en X, para mi eje X, es igual a menos g por seno de teta. ¿Sí? Y de hecho va a ser toda mi aceleración, porque ni, yo estoy diciendo que esto no se mete dentro del plano, así que ni no estamos acelerados, ¿no? Ni, ahora lo que vamos a ver justamente, el bloque no tiende, no se traslada hacia dentro del plano, ni salta hacia afuera. Entonces, en I estamos en equilibrio, ¿sí? Entonces, la suma de fuerzas en I tiene que dar 0. ¿Y quiénes son las fuerzas que tienen componentes I? Toda la fuerza de contacto, C, menos la componente en I del peso. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, de acá trivialmente sale que el módulo de la fuerza de contacto es el peso, la componente I del peso, o sea, mg por el coseno de teta. Bueno, recuerden que yo les pedí la aceleración, que es un vector, y la fuerza de contacto, que es un vector. Entonces, la aceleración va a ser este vector, y yo cuando lo tenga que dar, tengo que decir que es menos g seno de teta versor i, ¿no? Es el versor de este eje, para yo darle entidad vectorial. Y la fuerza de contacto será mg coseno de teta en esta dirección, o sea, por el versor j, que es el que va por acá. ¿Sí? Esta es la respuesta correcta, no se queden con las componentes, ¿no? A menos que les pidan solo el módulo, pero yo les pedí la aceleración a secas. Y si se las pido a secas, es un vector. Bien, así se resuelve un problema de plano inclinado sin roce. Ahora, ¿qué pasa cuando sí hay roce? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo dos superficies que están en contacto? Los objetos intentan interpenetrarse, o sea, porque en este caso está el peso de A intentando que, digamos, haciendo que A tienda a meterse adentro de B, ¿sí? Pero si además intento que esas dos superficies deslicen entre sí, ¿no? Si empiezo a tirar de A, por lo menos, para que se arrastre sobre esta superficie. Bueno, de nuevo, si las superficies están perfectamente pulidas, o sea, si tengo aceite, si es hielo, bueno, en ese caso no pasa nada. Sigo con una fuerza de contacto totalmente normal, como habíamos visto antes, pero si no, que es la mayoría de los casos, si no todo es resbaloso, lo que va a aparecer es una fuerza, una componente de la fuerza de contacto horizontal, porque se me va a trabar, ¿no? Yo quiero deslizar un cuerpo sobre el otro y va a aparecer algo que se opone a ese deslizamiento, ¿sí? Entonces va a ser una componente tangencial a la superficie, o sea, paralela a la superficie de mi fuerza de contacto. O sea, mi fuerza de contacto, que originalmente era totalmente normal, ahora si intento deslizar las superficies y las superficies son irregulares, ¿qué pasa? Las irregularidades se traban entre sí y va a tener también componente horizontal mi fuerza de contacto, ¿sí? Ya no solo vertical. Porque no solo evita que se interpenetren los objetos, sino que también tiende a evitar que se deslicen uno sobre el otro. Bien. Entonces, dos componentes de la fuerza de contacto. La vertical, que evita que se meta el bloque en el bloque de abajo, y la componente horizontal o paralela a la superficie, que le llamamos componente de roce, y lo que hace es tiende a evitar el rozamiento. Tiende a evitar el deslizamiento. Tengan en cuenta eh, la componente normal siempre va a aparecer cuando haya tendencia a meterse uno dentro del otro, ya sea porque apoyé una cosa sobre la otra, entonces el peso hace que la cosa de arriba tienda a ir hacia abajo, y entonces y el bloque de abajo o el piso se interponen, entonces ahí el bloque de arriba va a hacer fuerza sobre el piso, ¿sí? También puede ser si yo, por ejemplo, agarro un bloque y lo aprieto contra la pared, ¿no? En ese sentido, también estoy haciendo
intentando que el bloque se meta dentro de la pared. Ahí siempre va a aparecer, esa aparece siempre, una componente normal a la superficie que evita que yo meta una cosa dentro de la otra. Pero si además la superficie es irregular eh, y tengo que estar haciendo esa fuerza de todas maneras normal a la superficie, alguna componente tiene que haber, porque si yo no hago, si esa no está, digamos, si yo por ejemplo apoyo un bloque en la pared pero no lo empujo contra la pared, no hay roce. ¿Sí? Puede bajar el bloque sin rozar contra la pared. Ahora, si yo lo estoy empujando contra la pared, además y lo quiero deslizar, ¿no? Como si fuera un borrador, bueno, ahí va a aparecer, como tengo una componente normal, también va a aparecer una componente de roce, ¿sí? Que se opone al deslizamiento de la superficie. Siempre va a ser opuesta a la tendencia al movimiento. ¿Por qué digo a la tendencia al movimiento y no al movimiento? Porque va a estar inclusive cuando no hay movimiento. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, si yo tengo mi bloque sobre una superficie con roce, ¿sí? Mi bloque está presionando contra esa superficie, porque en este caso tengo el peso tirando hacia abajo, ¿sí? Tengo la componente, y esto no es la reacción del peso, ¿eh? No es la reacción del peso. La componente normal. Porque la componente normal, que es la fuerza que el piso le hace al bloque, se aplica sobre el bloque, y el peso es la fuerza que la Tierra le hace al bloque. La reacción a la componente normal es la fuerza que el bloque le hace al piso. ¿Sí? O si quieren, la acción es la fuerza que el bloque le hace al piso y la reacción es la fuerza que el piso le hace al bloque, que es esta componente de contacto, esta fuerza de contacto. ¿Sí? Si no tuviera roce sería todo normal, pero teniendo roce además tengo una componente horizontal. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo una fuerza externa, ¿sí? A mi bloque para que se deslice. ¿Sí? Hay alguna componente de mi fuerza externa que tiende a hacer, o sea, que está tratando de acelerar el bloque en el eje horizontal. Entonces ahí, si tengo roce, va a aparecer una fuerza opuesta, una componente opuesta de la fuerza de contacto, que se opone a que yo deslice. ¿Sí? Entonces, si yo intento deslizar las dos superficies, me va a aparecer esta componente de roce que va a ser igual y opuesta. Fíjense que si vale 1, esto es un gráfico de cuánto vale la componente de roce en función de cuánto es la fuerza o la componente de la fuerza. Yo acá puse mal, acá debería haber un F sub X. ¿Sí? Porque a la que se va a oponer es a la componente en X de mi fuerza. A la componente de la fuerza que intenta acelerar paralelo a la superficie. Bueno, cuando vale 1, vale 1, cuando vale 2, vale 2. ¿Eso qué hace? Que siempre me cancele la fuerza o la componente que yo estoy haciendo en la dirección horizontal. ¿Sí? Va creciendo a la par. ¿Sí? Si yo no hago fuerza para deslizar el bloque sobre esta superficie, no tengo componente tangencial. Eso es importante. No está siempre la componente tangencial. Porque fíjese que si no, yo apoyaría un bloque sobre una superficie y no hago nada y el bloque se aceleraría solo por el roce. El roce solamente aparece cuando intento deslizar. Bueno, al existir esta fuerza que intenta deslizar, aparece el bloque. Entonces, cuando la fuerza que intenta deslizar, de nuevo, acá iría F sub X, es cero, la componente de roce es cero. ¿Sí? No pasa nada. Ahora, si yo intento deslizar, aparece la componente de roce, y cuanto más grande sea mi fuerza en esa dirección, más grande es mi componente de roce y se va equiparando, entonces el objeto no se mueve. Piensen en ustedes tratando de empujar un ropero. ¿Sí? Hacen fuerza, hacen fuerza, hacen fuerza, el ropero no se mueve. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se mueve? Si ustedes están haciendo una fuerza en una dirección, ¿por qué no se empieza a mover? Bueno, evidentemente hay una fuerza igual y opuesta en el mismo eje, ¿sí? O una componente igual y opuesta que les cancela la fuerza que están haciendo ustedes. Entonces es igual y opuesta, así que va creciendo, ¿sí? En este gráfico hasta un valor máximo, ¿sí? Que pueden alcanzarlo o no. Pero ese valor máximo, toda la componente de roce tiene un valor máximo, se llama roce estático. La S es de estático, capaz que es de latín, staticum o algo así. Pero la S cuando es estático, la componente de roce estática máxima va a ser proporcional, fíjense, es proporcional a la normal, porque cuanto más apretada está una superficie contra otra, más rosa. ¿Sí? Eso es importante. Por eso el ropero es más difícil de hacer deslizar sobre la superficie que una mesa. Porque el ropero es más pesado, hace más
fuerza contra el piso, entonces la componente normal es más grande y por ende también es más grande la componente de roce máxima, estática. ¿Sí? Entonces va a ser, de hecho, la componente de roce estática máxima va a ser la componente normal por un coeficiente que llamamos coeficiente de roce estático máximo, ¿sí? Y esto es este valor. Hasta acá, esto es lo que me da el límite, porque hasta acá, si ustedes le preguntan cuánto vale, yo estoy empujando algo, y ese algo no se mueve, no se acelera, ¿sí? Y ustedes le preguntan entonces cuánto vale el roce, y bueno, evidentemente la componente de roce vale lo mismo que la fuerza en la dirección horizontal que yo estoy haciendo, porque no se acelera y me la cancela, ¿sí? Entonces vale lo mismo que la fuerza horizontal hasta un cierto nivel máximo, que es lo máximo, el máximo roce que se puede obtener. Cuando supero ese nivel y empiezo a acelerar el cuerpo, ¿sí? El roce cae. Piénsenlo por estas mismas irregularidades. Si el roce viene de las irregularidades, de cómo se traban las irregularidades entre las dos superficies, ¿sí? Yo puedo hacer fuerza, 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 y en un momento esas irregularidades como que se peinan, ¿sí? Se suavizan, y ahí empiezo a mover y a acelerar mi cuerpo, ¿sí? Entonces, es lo que pasa cuando ustedes están empujando un ropero, en un momento cuando lo empiezan a empujar se pasan de fuerza. ¿Por qué? Porque el roce estático que van a tener a partir de ahí, el roce, perdón, cinético que van a tener a partir de ahí, es menor que el máximo estático. Entonces ustedes hacen fuerza, hacen fuerza, hacen fuerza, hacen fuerza. Llegan a un nivel máximo y cuando están haciendo esta, la fuerza que se les opone, o la componente que se les opone, se cae un pedacito, o sea, disminuye, se empieza a acelerar el objeto, ¿sí? Pero ustedes estaban haciendo esa y de repente lo que se les opone cayó. Entonces se pasan de largo un poquito. Ese efecto se debe a esto, ¿no? A que se peinan las irregularidades y el roce estático, el roce cinético, que después va a ser constante. Yo haga la fuerza que haga mientras esté la superficie esté en el movimiento relativo, el componente de roce cinético va a ser siempre la misma, fíjese que es constante, pero hasta ese momento yo estaba haciendo una fuerza superior. ¿Sí? Recuerden, el roce estático máximo es el valor máximo de la componente de roce. Pero el valor de la componente de roce hasta que yo moví siempre es igual y opuesto a la fuerza horizontal que yo estoy haciendo o a la fuerza paralela a la superficie que yo estoy haciendo para acelerar el cuerpo en esa dirección. Siempre es igual. El máximo se los da esta cuenta. ¿Sí? Coeficiente de roce estático por la normal. El mínimo cero, porque si no intento deslizarla, no tengo roce. Bien, y entonces el valor cinético, que es el roce que va a quedar cuando yo ya esté deslizando los cuerpos, ¿sí? Va a ser la misma componente normal, pero por un coeficiente cinético, viene de cinético esto, por eso la K, que va a ser menor. Entonces por eso se cae un poco la fuerza. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a aplicar esto a algún problemita. Bueno, entonces, para aplicar lo que acabamos de explicar, vamos a resolver esto, que después lo bueno es que es un problema trivial para hacer, lo podemos hacer en la clase, pero ustedes lo pueden hacer en su propia casa, digamos. ¿Cuál es el problema? Tengo un bloque, cualquier cosa, sobre una tabla, ¿sí? Apoyado sobre una tabla, y lo que hago es empezar a inclinar la tabla. Eventualmente, ese bloque va a empezar a deslizar hacia abajo, ¿sí? A menos que la tabla sea de velcro. ¿Cuál es la fenomenología ahí? Bueno, tengo el bloque apoyado sobre la tabla, en principio yo no hago nada, ¿sí? Ahí hay roce, componente de roce, no, porque no hay ninguna tendencia a deslizar, ¿sí? Solamente estará la normal, que va a cancelar el peso para que el bloque no esté acelerado, y la normal que le hace la tabla al bloque. Lo empiezo a inclinar, y ahí ¿qué pasa? El peso ya no es paralelo, no es normal a la tabla, ¿no? Entonces el peso empieza a tener componente normal a la tabla, pero también componente tangencial a la tabla que va a tender a acelerar el cuerpo hacia abajo, ¿sí? Para deslizar en el tobogán, ¿sí? Pero como hay roce entre el cuerpo y la tabla, ¿sí? Al aparecer esa componente del peso en la dirección de la tabla, también aparece la componente de roce opuesta que la cancela hasta que eventualmente cuanto más inclinada está la tabla, mayor es la componente del peso en la dirección de deslizamiento, ¿sí? Eventualmente esa componente le va a ganar o no, pero bueno, vamos a suponer que sí, que en algún momento le gana a
o va a superar el roce máximo, ¿sí? Que es el que vimos cómo se calcula recién. Y ahí el objeto, el bloque va a empezar a deslizar hacia abajo por la tabla. Bien, entonces, eh, ese es el problema que tenemos. Tenemos el bloque de masa M, no le puse la masa acá, pero bueno, tiene masa M. Y la tabla que empezamos a levantar un extremo, ¿sí? Hasta que en un instante empieza a deslizar. Bueno, que nosotros nos detenemos en ese instante, o sea, en el momento inmediato anterior a que empieza a deslizar, o sea, cuando logré la altura máxima del extremo elevado de la tabla antes de que deslice. ¿Sí? Justo antes de que deslice. Ahí, ¿qué tenemos ahí? Bueno, ahí tenemos que el roce es el máximo, ¿no? La componente de roce estática, el roce estático, porque todavía no se está acelerando esto, es el máximo. Cuando sigo inclinando la tabla, lo venzo, lo paso de largo y ahí sí empieza a ir para abajo. Bien, entonces en ese instante, cuando logro el máximo, ¿sí? De nuevo, hacemos el ejercicio. ¿Con qué interactúa mi bloque? Solo con la tabla y con la tierra. Entonces, hoy, ¿cuánta fuerza tengo sobre mi bloque? Dos. La que le hace la tabla, que es la de contacto, y la que le hace la tierra, que es el peso. Fíjense que hasta que no llegue a ese límite, mi bloque no está acelerado. O sea que la suma de fuerza sobre mi bloque tiene que ser cero. Tengo dos. Esas dos tienen que ser iguales y opuestas. El peso y la componente. Por eso el peso, que siempre apunta en la dirección del centro de la Tierra, a priori uno se da cuenta, ¿no? Que la de contacto tiene que ser siempre paralela al peso, mientras esto esté estático, ¿sí? Porque lo tiene que cancelar y es la única otra fuerza que hay. Así que va a ser en esta dirección. Van a tener las dos componentes en eje X y en eje Y. Así que, pero en las dos ejes, al menos hasta que venza esto, que igual yo estoy mirando el instante anterior, la suma de fuerzas me tiene que dar, las componentes me tienen que dar cero, porque no tengo aceleración en ninguno de los dos ejes. ¿Cuáles son las componentes de fuerza que están en el eje X? Bueno, el roce estático máximo, que vale esto, ¿no? O sea, va a aparecer, bueno, esta componente horizontal de la fuerza de contacto, que en este caso es positiva, porque está apuntando a las X positivas. ¿Y cuánto vale? El coeficiente de roce estático por la normal, por la componente normal, que es la otra componente de mi fuerza de contacto, que está acá en el eje vertical. Vertical o Y, en realidad. Menos para abajo en X que tengo, bueno, la componente en X del peso, que para como yo puse mis ejes es negativa, que es el peso, M por G, por el seno del ángulo máximo. Yo estoy haciendo este cálculo en el instante de máxima altura antes que empiece a deslizar. ¿Sí? Y eso me tiene que dar 0. Y en el eje Y, ¿qué tengo? Bueno, en el eje Y tengo la componente normal de mi fuerza de contacto, menos la componente Y de mi peso, que es el peso por el coseno del ángulo máximo. ¿Sí? Este aquí, que lo pueden hacer en su casa sin un transportador, porque el ángulo no lo necesito. ¿Por qué? Porque recuerden que seno y coseno se hacen con los lados de un triángulo, y ustedes, si saben cuánto mide la tabla y saben cuál es esta altura, ya saben cuánto vale el seno y el coseno de este ángulo, ¿no? Porque acuérdense que el seno es el seno de este ángulo es el opuesto, o sea, la altura del extremo superior de la tabla, dividido la hipotenusa, que es el largo de la tabla, y el coseno es el adyacente, o sea, esta distancia, dividido el largo de la tabla. Así que no necesitan pasar por el ángulo para resolver este problema. Es mucho más fácil, lo vamos a hacer en clase si quieren, ¿sí? Medir la altura que levanto la tabla. Con una regla lo resuelven. Bien, si hacen esas cuentas, lo que van a llegar es que el coeficiente de roce estático es igual a la tangente del ángulo máximo, ¿sí? No hay ninguna ley física fundamental acá, simplemente es lo que da en este problema particular. Y que esa tangente no necesitan saber el ángulo, porque esa tangente lo pueden calcular, acuérdense, opuesto sobre adyacente, la altura máxima dividido. Dije L, no, esto está mal, no es L. Es la altura máxima dividido la distancia entre el punto de apoyo y esta proyección, ¿no? Es esta distancia horizontal. Esto está mal, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Lo voy a poner en los comentarios igual.
Bien, entonces así se resuelve. Igual la idea de todo esto es que vean cómo se resuelve un problema cuando hay inclinación y cuando hay roce. Usé este en particular porque es algo que podemos reproducir en la clase fácilmente, ¿sí? Bueno, ahí corregí el dibujito. Entonces, si D esta distancia horizontal es opuesto sobre adyacente a la tangente vale L sobre D. ¿Sí? Bien, otro ejemplo de aplicar roce dinámico, por ejemplo, en este caso. Porque hasta ahora vimos aplicando solamente el roce estático, ¿no? Inclusive en el problema anterior hicimos la cuenta justo antes de que se empiece a acelerar. Bueno, pensemos entonces en un bloque, está apoyado sobre otra superficie, hay un coeficiente de roce estático mu s y un coeficiente de roce dinámico mu k. Esos coeficientes no están en ninguna tabla, esos coeficientes dependen muchísimo de qué tipo de superficies y son particulares de cada par de superficies, tanto el dinámico como el estático. Un mismo objeto sobre una superficie tendrá un coeficiente de roce y sobre otra superficie distinta tendrá otro coeficiente de roce. Entonces, la pregunta es, si conozco los coeficientes de roce, ¿cuál es la mínima fuerza horizontal, totalmente horizontal, que tengo que aplicar para acelerar el bloque? ¿Y qué aceleración obtengo cuando la aplico a esa mínima? ¿Sí? Muy bien. La mínima que tengo que aplicar para, para acelerar el bloque es igual, en realidad mayor, diferencialmente mayor al roce estático máximo. ¿Sí? Recuerden, eso crecía, crecía, crecía hasta que en un momento lo vencía y ahí cedía y empezaba a acelerar y pasaba a ser roce dinámico. Bueno, ¿cuánto vale el máximo roce estático que voy a tener? Bueno, el mu estático por la componente normal. Bueno, yo tengo que hacer una fuerza superior a esta. Pero vamos a calcular justo esta. Ahora, si aplico segunda ley en el eje Y, como no hay aceleración en el eje Y, en todo caso lo que haya ocurrirá en el eje X, lo que tengo es que las componentes en el eje Y se tienen que cancelar. ¿A quién tengo en el eje Y? Bueno, la normal de la fuerza de roce, del contacto, y al peso completo, porque está todo en el eje Y. Bueno, entonces esas se tienen que cancelar, una es igual a la otra. Entonces, de la segunda ley aplicada en el eje X, ¿sí? ¿Qué tengo? Voy a tener mi fuerza hacia la derecha menos el roce dinámico, porque ya lo empecé a acelerar. Una vez que lo empiezo a acelerar, yo ahora me estoy preguntando entonces qué aceleración obtengo. ¿Sí? Cuando tiro justo con la fuerza para vencer el roce estático. Bueno, si tiro justo con esa fuerza, eh, voy a tener esa fuerza menos el roce dinámico. ¿Quién es el roce dinámico? Es el coeficiente de roce dinámico por la normal. ¿Quién es la normal? Es el peso. No es el peso, pero es igual al peso. ¿Sí? Entonces acá pueden reemplazar fácilmente y obtener a partir de ahí. ¿Por qué te voy acelerado si estoy justo en esa fuerza? Porque recuerden que cuando empecé a acelerar, el roce disminuye. Es eso que les dije, que están empujando un mueble y cuando lo empiezan a mover se pasan un poco de largo. Bueno, esa es la aceleración que estamos calculando acá. Bien. Por último, vamos a ver sogas, que van a aparecer en varios problemas, y sogas o cuerdas, ¿sí? No es nada complicado, tienen que saber una sola cosa de las cuerdas, que las vamos a considerar sin masa. Y sin masa, y al no tener masa, ¿sí? Si la masa es cero, y ustedes aplican la segunda ley de Newton, y la resultante no es cero sobre un objeto y su masa es cero, la aceleración es infinita, ¿no? ¿Se acuerdan que la aceleración es la resultante dividido el módulo de la aceleración es el módulo de resultante dividido la masa, ¿sí? Si la masa es cero, eso explota, ¿no? Da infinito. Entonces, la única forma que eso no explote es que la resultante sobre ese objeto siempre sea cero, ¿sí? Para hacer un 0 sobre 0. Bien, entonces lo único que tienen que saber de las cuerdas, que son objetos que lo que van a hacer es siempre van a tirar, no pueden empujar, porque las sogas no pueden empujar, y lo único que van a hacer es transmitir fuerzas y les pueden cambiar la dirección, pues yo pongo, ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Es que la tensión total sobre la cuerda tiene que ser cero, o sea, tiene que hacerle fuerza a un objeto en cada extremo y la fuerza que siente la cuerda tiene que ser en cada extremo tiene que ser iguales y opuestas para que la suma de cero y esa cuerda no acelere infinitamente porque no tiene masa. Estamos despreciando la masa que tiene. Eso es lo único que tienen que saber de la fuerza, ¿no? Eso. Que si la fuerza, digamos, yo tiro, por ejemplo, del primer bloque hacia la derecha y está atado a un segundo bloque por una cuerda, la cuerda al primer bloque lo va a tirar para atrás, para la izquierda, ¿sí?
porque está arrastrando este, pero al segundo lo va a tirar hacia la derecha. Bueno, estas dos tensiones tienen que ser iguales y opuestas para que la cuerda, la resultante sobre la cuerda sea cero. ¿Sí? Eso es lo que tienen que saber. Las tensiones en la cuerda son siempre iguales en los dos extremos, iguales y opuestas. Vamos a aplicar, les voy a mostrar cómo aplicar entonces este tipo de cosas. Lo vamos a dejar planteado, en todo caso lo resolvemos en clase. Entonces, ¿esto de qué es? Es un bloque sobre una superficie, sobre un plano inclinado con roce, ¿sí? Atado a otro bloque a través de una cuerda que pasa por una polea, entonces que el otro bloque está colgando directamente, ¿sí? ¿Cómo se resuelven estos problemas? Bueno, bloque a bloque, primero, ¿sí? Ponen un sistema de referencia en cada bloque y hacen lo que se llama el esquema de fuerzas sobre cada bloque. Uno acá, que siempre les conviene, insisto, poner el que está en un plano inclinado, poner el eje X paralelo al plano inclinado. Y otro acá que está colgando, así que va a tener los ejes van a estar de la manera usual. Bien, me preguntan qué aceleración logra este sistema, ¿sí? Qué aceleración logra y cuánto vale la tensión en la cuerda. Bien, la aceleración en este sistema, en función de cómo sea el roce y cómo sean las masas, la relación de masa, esto puede bajar el bloque de la izquierda o puede bajar el de la derecha, no lo sabemos a priori, ¿sí? Porque si no sabemos los valores, pues si de acá tengo un piano y acá tengo una galletita, bueno, posiblemente vaya hacia la izquierda. Ahora, si acá tengo un auto y acá tengo un alfiler, posiblemente vaya hacia la derecha. No lo sabemos. Lo que vamos a hacer es suponer una dirección de la aceleración, hacer todo el problema así, y si eso llegara a ser que cuando le ponemos números, la aceleración termina siendo para el otro lado, lo que va a pasar es que nos va a dar negativa. ¿Sí? Porque va a ir al revés de lo que nosotros supusimos. Así que no hay ningún problema con eso. Ponemos el sistema de referencia, suponemos una aceleración, se entiende que todo esto se va a mover junto, ¿no? Pues atado por una soga que no se extiende, ¿sí? Inextensible. ¿Sí? Entonces, si este cuerpo se mueve hacia la derecha con aceleración A, este va a bajar con aceleración A. Pasa eso de que si nos llegamos a equivocar en la dirección, nos va a dar un número negativo, y listo, significa que en realidad todo el conjunto se mueve al revés. Como la cuerda no tiene masa, la tensión que la cuerda hace o la fuerza que hace sobre el bloque 1 es igual y opuesta a la que hace sobre el bloque 2. ¿Sí? Estos son sistemas de referencia distintos, ¿no? No importa que mi eje X de acá se convierta en el eje Y de acá. No importa porque lo voy a sumar por sistema de referencia eh, bloque por bloque. ¿Sí? La polea también tiene masas especiales. Si quieren, es como un caño donde la cuerda se dobla, así que no me va a cambiar nada, solamente me va a cambiar la dirección de la soga. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver este problema? Lo mismo que hicimos antes. Voy a plantear eh, la segunda ley de Newton eje por eje para el bloque 1, ¿sí? Y la segunda ley de Newton eje por eje para el bloque 2. Lo primero que tengo que hacer, como siempre, es identificar cuántas fuerzas hay sobre cada bloque. Sobre el bloque 1, ¿qué tengo? Bueno, ¿qué está tocando el bloque 1? La rampa y la soga. Y además está el peso que le hace la Tierra. Entonces, hay tres fuerzas sobre el bloque 1. El peso, la fuerza de contacto contra la rampa, ¿sí? Que como hay roce, no va a ser solo normal, sino que va a tener componente horizontal también, o sea, paralela a la rampa, y la fuerza que le hace la soga, que llamamos tensión T. Sobre el bloque 2, ¿cuántas cosas nos están tocando? Una, la soga, ¿sí? Y a eso le sumamos el peso porque la Tierra la trae. Entonces hay dos fuerzas sobre el bloque 2. ¿Sí? El T, que es la misma que tenemos acá, pero en este caso va en el sentido opuesto, y el peso. Una vez que hago eso, lo que queda es desarmar cada una de estas fuerzas por componentes para cada uno de los bloques, hacer la segunda ley de Newton en los dos ejes para este bloque, la segunda ley de Newton en los dos ejes para este, en el eje X para este no tiene mucho sentido porque no pasa nada, pero no hay fuerzas implicadas que tengan componentes en el eje X, y me van a quedar un montón de ecuaciones y lo único después que tengo que hacer es despejar. ¿Sí? No es mucho más complicado. Lo complicado es plantearlo, después las cuentas son fáciles. ¿Sí? Tengo que meter los ángulos para calcular las componentes y nada más. Bien, eso es todo. Con esto deberías alcanzarles para encarar sin mayores problemas la práctica 4. ¿Sí? De todas maneras, esto lo vamos a resolver con más detalle en la clase.